Mateo capítulo 6 dice, porque si perdonares a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonaréis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y esa es una de las cosas, queridos amigos, que dice la Biblia, que si nosotros perdonamos, vamos a ser perdonados. Pero si no perdonamos, entonces no vamos a ser perdonados. Dice la Biblia que tenemos que perdonar, ¿qué? Dice la palabra de Dios, ofensas. Ofensas. Hay que aprender a borrar las ofensas de la mente. Hay que poder perdonar esas ofensas y quitarlas de nuestra mente. Esto significa que si alguien le ha ofendido a usted, le ha dañado a usted, le ha, y usted cree que usted se merece que lo traten mejor, pero no lo están tratando bien. Esa es una deuda. Debemos llamarnos unos a otros y darnos unos a otros, pero dice la palabra de Dios que hay que perdonar las ofensas, aquellos que nos ofenden, aquellos que pecan contra nosotros, aquellos que dicen malas cosas de nosotros, ¿verdad? Siempre hay lugar en el corazón del hombre para la venganza, para el desquite, para la vindicación, para el pagar para atrás y tener ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad? Y pelo por pelo, podemos decir, amén. Pero es mejor, queridos amigos, ser odiado que ser el odiador. Es mejor ser aquel que es criticado, el que anda criticando y anda todo ofendido. Es mejor ser aquel que es maldecido que aquel que maldice por causa de la ofensa. Dice la palabra de Dios que debemos de perdonar, ¿verdad? La promesa de Dios es que si nosotros aprendemos a perdonar, entonces Dios nos va a perdonar a nosotros. Si hay algo que yo he tratado de tener en mi vida, es tener un corazón limpio. Hay personas, queridos amigos, buenas personas que le van a ofender a usted. Hay buenas personas que lo van a ignorar a usted. Hay buenas personas que no lo van a tratar bien a usted, que le van a hacer malas caras a usted. De repente en su vida usted va a tener personas que lo van a entristecer, no van a pensar bien de usted. Pero nuestro Padre Celestial, dice la Biblia, que si no perdonamos a los hombres sus ofensas, dice, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Cómo nosotros ofendemos a Dios? Tanto que ofendemos a Dios. No honramos a Dios como debemos, no amamos a Dios como debemos, no obedecemos a Dios como debemos y no le damos su lugar. Y así dice la palabra de Dios, como nosotros ofendemos a Dios. El otro día yo venía en mi troca y yo estaba pensando de cómo he tratado de servir al Señor y he tratado de honrar al Señor y obedecido al Señor y bueno, nuestras vidas, queridos amigos, muchas veces nos fallan. ¿Verdad? Nuestra carne, nuestra mente, nuestra lengua, nuestro corazón es engañoso y perverso, dice la palabra del Señor. Yo me ponía a pensar, ahí mientras yo venía en la troca, ¿de veras, Enrique, amas a Dios con todo tu corazón? Y queridos amigos, eso fue una pregunta que me hice y yo no podía mirar al cielo y decir, sí, Señor, yo te amo de todo corazón. Yo quisiera poder decir algún día que yo amo al Señor con todo mi corazón. Hay cosas que me roban el amor para el Señor. Hay cosas terrenales, hay personas terrenales y hay cosas, queridos amigos, que yo y usted no debemos de amar más que Dios. Pero qué bonito es poder amar, buscar amar al Señor. Pero yo y usted, querido amigo, en esta carne débil, en este corazón cochambroso, en ¿verdad? Con esta lengua de veneno que tenemos muchas veces,
No vamos a agradar a Dios todo el tiempo. Pero qué bueno es saber que Dios nos perdona, que Dios nos limpia. Así como nosotros debemos de tener un corazón limpio con otros, así Dios va a tener un corazón limpio para nosotros. Yo y usted no debemos de cobrar venganza, de cobrar vindicación, de desquitarnos con otros porque nos tratan mal y nos hacen un mal. Tenemos que aprender a perdonar. La promesa es que si usted perdona, Dios le va a perdonar, perdón. Dice la Biblia, perdonad si tenéis algo contra alguno. Ahí en Marcos 11:25. Ahí en Colosenses 3:13 dice la Biblia que debemos de perdonar de la manera que Cristo os perdonó. Así también hacedlo vosotros. Dios, queridos amigos, es un Dios que perdona. Y yo y usted tenemos que aprender a perdonar. Allí tenemos la historia de aquel hombre que debía 10,000 denarios. Estamos hablando, queridos amigos, como unos 10 millones de dólares. Hablando de 10,000 denarios que aquel hombre le debía a su señor. Y otro le debía a él 10 denarios, que eran 17 dólares. Aproximadamente 17 dólares. Pero dice la Biblia que cuando aquel hombre que debía tanto pidió misericordia, entonces dice la Biblia que su señor le perdonó. Pero aquel que fue perdonado, otro le debía 17 dólares. Y él fue y lo agarró del cuello y lo maltrató y lo echó a la cárcel. Y Dios, ¿verdad? Y su señor se dio cuenta de lo que había hecho. Va y agarra a aquel y le dice, hey, ¿no te había a ti también menester perdonar como yo te perdoné? Dice la Biblia que su señor lo echó a la cárcel y ahí iba a pagar todo lo que debía. Querido amigo, usted y yo no queremos pagar por nuestros pecados, ser castigados por nuestros pecados. ¿Qué es mejor, ser castigado o ser perdonado? Yo creo que el ser perdonado es lo mejor, ¿verdad? No guardar ese rencor en contra de tu esposo, en contra de tu esposa. Si ella te hace algo o no te hace algo, es que si no te hace que comer, si no te lava, si no te plancha, tú tienes que tener cuidado en tu corazón y perdonar. Y todavía amarla, y todavía servir a tu esposo, y todavía servir a aquellos que te maltratan, que no te tratan bien. Queridos amigos, vivimos en un mundo cruel, donde la gente tiene un corazón perverso. Y aunque muchas veces vamos a la iglesia y tratamos de hacer lo correcto, se nos sale la maldad del corazón. ¿Quién debe de guiar en el perdón? Allí nosotros, queridos amigos, somos los que debemos de perdonar. El primero que perdona, el primero que busque la reconciliación es el que perdona. Yo y usted somos los que debemos de buscar la reconciliación. Póngase a pensar esta tarde o esta mañana, ¿con quién usted no puede hablar? ¿Quién le hizo algo a usted? ¿Quién le ha maltratado a usted? ¿Quién le quién le ha dado problemas a usted? Y usted todavía tiene ese grudge, ese odio, ese rencor, esa venganza que cuando los ve, usted le saca la vuelta. Que cuando los ve, usted no los saluda. Que cuando usted los ve, ¿verdad? Ellos le tratan, usted los trata mal. Yo nomás quiero decirle, tenemos que aprender a perdonar. Queridos amigos, hay que buscar la reconciliación y hay que buscar tener un corazón limpio. Hay que obedecer a Dios en perdonar. El Señor ahí en la cruz, mientras Él estaba siendo crucificado. Póngase a pensar el dolor que esa gente le causó a Jesús. Yo estoy hablando de los chicotazos, de las escupidas, de las golpeadas, queridos amigos, esa corona de espinas, esa cortada en su costado. Usted póngase a pensar de esos clavos en su mano, de esos clavos en sus pies. Y el Señor
¿verdad? Mientras él estaba doliendo, mientras él estaba afligido, mientras él dolía fuertemente, él decía, Señor, perdónalos, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y muchas veces, querido amigo, su hijo no sabe lo que hace, su hija no sabe lo que hace, su esposo no sabe lo que hace, su esposa no sabe lo que hace. Padre, perdónalos porque no saben lo que hace. Qué bueno, queridos amigos, es que Cristo nunca mantuvo rencor en contra de Pedro. Pedro maldijo al Señor Jesucristo. Maldijo, allí cuando negó al Señor Jesucristo. Mintió, negó al Señor. Y el gallo cantó. Y Pedro se acordó. Pero la próxima vez que el Señor mira a Pedro, el Señor le hace a Pedro unos pescaditos. El Señor le hace a Pedro unas tortas ahí en la orilla del agua. Allí, cuando el Señor anda buscando otra vez reconciliarse con Pedro, el Señor no le tira en la cara lo que cómo Pedro lo había negado, cómo Pedro le había maldecido y cómo Pedro había mentido y había sido un cobarde. El Señor no va y le dice, oye, ¿por qué me negaste? ¿Y por qué? Mira todo lo que he hecho por ti, cómo he estado contigo y cómo te he ayudado. El Señor nunca fue a reclamarle a Pedro, sino que el Señor buscaba reconciliarse con Pedro y obtener el favor de Pedro y ganarse a Pedro. Querido amigo, si alguien le ha ofendido a usted nomás vaya, dele dinero, dele comida, haga